¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta sección donde hacemos un resumen de los capítulos del año bíblico. Hoy es 12 de mayo y nos toca analizar en forma breve los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Esther. En el capítulo anterior nos quedamos con el decreto que hizo Amán, que se difundió por todo el imperio, que anunciaba que todos los judíos tendrían que ser destruidos en una fecha posterior, más o menos un año después del edicto. Y esto, como ya lo vimos, pues causó una gran conmoción en todo el pueblo. Aparentemente, pues esto está ocurriendo antes de que los judíos puedan regresar a Jerusalén a reconstruir su ciudad. Es decir, estaríamos ubicando cronológicamente el libro de Esther antes de los libros de Esdras y de Nehemías. Así que la suerte era para que el día 7 de marzo todos los habitantes del reino tendrían libertad para matar a todos los judíos. El capítulo 4 empieza diciendo que cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había ordenado, lo que había ocurrido, se rasgó su ropa y se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con amargo lamento. Y desde luego, pues todo esto estaba causando en todas partes ese mismo tipo de reacción. Más adelante dice que a medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, pues había más duelo entre los judíos, ayunaban, lloraban, se lamentaban y muchos se vestían con tela áspera, así como se vestía Mardoqueo, y se acostaban sobre ceniza, de tal manera que había mucha preocupación, porque desde luego era un edicto que prácticamente ponía indefensos a todos los judíos. Sin embargo, algo ocurrió aquí, y es que Esther no sabía lo que había ocurrido. Cuando le avisan a Esther a través de los eunucos que su primo Mardoqueo está llorando, está vestido con ropas ásperas, desde luego Esther pues no sabe de qué se trata. Y entonces le manda a preguntar a Mardoqueo por qué está así, qué es lo que está ocurriendo. Y más adelante dice que entonces Mardoqueo le envía a través de Atac, uno de los eunucos, le envía una copia del decreto que se había emitido ahí en Susa, en la capital del reino, donde ordenaban la muerte de los judíos. Y entonces, pues Mardoqueo le pide que le muestre el edicto, porque desde luego Esther no sabía del edicto. Y entonces, desde luego, Esther le contesta y le dice, mira, primo Mardoqueo, todos los funcionarios saben que la única forma en que yo puedo entrar ante el rey sin ser llamada es que el rey, cuando me vea, me extiende el cetro. Y algo interesante aquí es que dice que el rey no la había llamado en los últimos 30 días. Así que, diríamos, no había una razón por la que Esther se presentara así nomás ante el rey, pues, digamos, para pedir la intervención de los judíos. Sin embargo, Mardoqueo le dice lo siguiente: si te quedas callado en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Y aquí está esta pregunta, que sin duda es una pregunta que hizo reaccionar a Esther. La pregunta era: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Como diciéndole, no hay casualidad en los planes de Dios. Y quién sabe si Dios permitió justamente para que actuaras. Cuando Esther escucha estas palabras o lee estas palabras, le manda a decir a Mardoqueo: mira, reúne a todos los judíos que están en Susa, hagan ayuno por mí, no coman ni beban durante 3 días. Yo haré lo mismo aquí con mis doncellas y entonces iré a ver al rey. Y noten esta última frase del capítulo 16, capítulo 4, versículo 16. Dice: si tengo que morir, moriré. Y bueno, con este momento, digamos, de suspenso, pasamos al capítulo número 5. Y dice que al tercer día de ayuno, Esther se puso las vestiduras reales, entró en el patio interior del palacio que daba justo frente a la sala del rey.
El rey, desde luego, pues no se esperaba que llegara Esther. El rey estaba sentado en su trono real, mirando hacia la entrada. Pero de pronto, cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella pues dice que logró el favor del rey y le extendió el cetro de oro. Así que por esta parte ya en cierta forma Esther la había librado. Así que se acercó, tocó la punta del cetro, y como ocurre con los reyes que pues eran todopoderosos en su tiempo, le pregunta el rey: ¿qué deseas, reina Esther? Dime lo que deseas, te daré, aun si fuere la mitad del reino. Desde luego, Esther no iba a descubrir los planes de Amán inmediatamente. Lo que hace Esther, que posiblemente lo había meditado durante esos 3 días, le dice al rey: sea al rey le agrada, venga el rey con Amán hoy al banquete que prepararé para el rey. Desde luego, pues el rey pues le pareció muy bien la idea y le dice a los asistentes: díganle a Amán que venga, vamos a comer con la reina Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete preparado para Esther. Desde luego ya estaba todo listo. Y pues mientras que bebían el vino, estaban ahí, digamos, disfrutando el momento, el rey vuelve a hacer la pregunta: ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu petición? Porque el rey sabía que no era simplemente una invitación a comer. Esther vuelve a contestar muy similar a la primera vez y le dice: si he logrado el favor del rey y hacia el rey le agrada conceder mi petición, pues le ruego que venga mañana con Amán al banquete que prepararé para ustedes. Entonces le explicaré de qué se trata el asunto. Y bueno, pues termina el banquete, así que queda la cita para el siguiente día. Amán, por su parte, pues sale muy contento. Él piensa que de alguna forma pues está logrando también el favor de la reina. Y llega a su casa, pero cuando va saliendo, pues se da cuenta que ahí está Mardoqueo, pues saliendo del palacio. Mardoqueo estaba sentado a la puerta del palacio, y obviamente cuando todo el mundo se inclina haciendo reverencia ante Amán, pues se da cuenta que Mardoqueo no está ahí, no está haciendo la reverencia. Y sin embargo llega Amán a su casa, pues pensó, bueno, de alguna manera ya la venganza estaba en proceso. Y cuando llega, pues le cuenta a su esposa llamada Ceres, le cuenta a sus amigos lo que ocurrió, cómo es que la reina le había invitado a comer, a una cita especial. Y bueno, sin embargo, no, como que no era todo alegría y gozo en las noticias. Dice Amán, sin embargo, dice: pues todo eso no vale mientras que Mardoqueo esté todavía ahí sentado a la puerta del palacio. Y la mujer pues le da una idea, le propone un plan, le dice: mira, ¿por qué no le pides al rey que pues te dé la oportunidad de que tú puedas matar a Mardoqueo? Pídele mañana que te permita levantar ahí a Mardoqueo, ahí en un poste, para que todo el mundo vea, y que de esa manera pues puedas tú lograr, digamos, esa venganza y te puedas sentir más tranquilo. Esa idea le parece bien a Amán, así que pues está pensando durante la noche. Quizás puso a sus trabajadores para levantar un enorme poste justo allí en el patio para que todo el mundo viera dónde iba a ser colgado Mardoqueo. Pero esa noche ocurre algo interesante, y yo creo que en los planes de Dios no hay casualidades. Dios dirige, y cuando sus hijos oran, ayunan, como lo hizo Esther, como lo hizo Mardoqueo, como lo hicieron todos los judíos por Esther, pues Dios está dirigiendo el proceso. Y Dios sabe en qué momento actuar. A veces no es cuando uno quisiera, es cuando Él lo determina, cuando su poder se manifiesta pues con mayor impresión, con mayor grandeza hacia las personas. Esa noche
el rey no podía dormir. Estaba ahí dando vueltas y entonces, a manera de tranquilizarse, le pide al asistente que traiga el libro de la historia de su reino para que se lo leyera. Y están leyendo las hazañas y de pronto llegan a un registro donde descubren ahí, o está escrito, que Mardoqueo había logrado descubrir el complot de Bigtana y Teres. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos al principio, quienes habían tramado la muerte del rey y cómo es que Amán había descubierto el plan. Y cuando está escuchando el rey lo que está registrado en el libro, el rey hace una pregunta: ¿qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo? ¿De qué manera se le agradeció su ayuda al gobierno, al imperio? Y pues no había una respuesta. De hecho, no se había hecho nada. Y cuando están platicando el rey con su asistente para preguntar qué es lo que está ocurriendo y de qué manera lograr recompensar a Mardoqueo, en ese momento, justo en ese momento, se escucha que alguien está ahí en el palacio. Y el rey pregunta: ¿quién está allí? Y pues resulta que estaba Amán. Amán tampoco había podido dormir posiblemente y estaba ahí ya en el palacio muy temprano. Amán iba con toda la intención de pedir la cabeza de Mardoqueo y que le permitieran colgarlo en el poste. Y entonces el rey le hace la pregunta a Amán y le dice: bueno, a ver, Amán, ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amán pensó obviamente que se trataba de él, pues era una de las personas más apreciadas por el rey. Y entonces el Amán le contesta: bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer por ese hombre? Noten ustedes lo que Amán contesta. Amán dice: bueno, para honrar a esa persona a la que le agrada al rey, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey. También un caballo que el propio rey haya montado. Uno que tenga un emblema real en la frente. Que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey. Y que esa persona se asegure de que vistan con el manto real a ese hombre a quien el rey quiere honrar. Que lo paseen por la plaza de la ciudad con el caballo del rey. Y durante el paseo, que ese funcionario pues vaya exclamando: esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Y obviamente Amán todo eso estaba describiendo pensando que se trataba de su persona, del mismo. Cuando el rey escucha lo que dice Amán, el rey simplemente dice: perfecto, me parece bien. Rápido, lleva mi manto y mi caballo, haz todo lo que has dicho con Mardoqueo el judío. Y aquí, bueno, como que a Amán se le cambia el semblante. No esperaba que se trataba de Mardoqueo. Él iba a pedir la cabeza de Mardoqueo precisamente. Y ahora el rey le dice: haz eso exactamente. Es más, le aclara la última parte del versículo 10. Dice: no pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Y bueno, Amán, muy a su pesar, toma a Mardoqueo, lo coloca en el caballo real, hace todo lo que él había dicho, le da un paseo por toda la ciudad proclamando que era el hombre a quien el rey quería honrar. Y desde luego, pues esto finalmente pues causa quizás hasta burla en muchos, porque Amán era uno de los hombres más importantes. Y dice el versículo 12 que después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio y Amán se fue a su casa desalentado y totalmente humillado. Cuando Amán entra a su casa, pues le cuenta a su esposa a Zeres lo que ha pasado. Y la esposa dice algo muy importante que hasta puede sonar hasta profético. La esposa Zeres dice lo siguiente. Dice: ya que Mardoqueo, ese hombre que te ha humillado, es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Será tu ruina seguir oponiéndote a él.
como diciéndole, no vas a poder contra este hombre. Y justamente cuando estaba ahí platicando Zeres con Amán, y cuando Zeres le estaba mencionando estas palabras, dice que justo en ese momento llegan los funcionarios del rey para decirle a Amán que tiene que ir a la comida con el rey y con la reina. Imagínense el cambio de emociones de ese día. Un día que había empezado con toda la posibilidad de grandeza y ahora estaba terminando con una gran humillación. Y quizás hasta estaba cansado Amán de haber andado por toda la calle proclamando estas palabras. Y justo en ese momento le dicen, ¿saben qué? El rey y la reina le esperan para comer. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí la historia. El día de mañana veremos el final. Sin duda, una historia interesante. Y repito algo muy importante que mencioné hace un momento. En los planes de Dios, en sus caminos, no hay casualidades. Todo tiene una razón, todo tiene un propósito, y exactamente eso lo vemos en esta historia. Mañana veremos el final. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día.